Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 25 de noviembre. La lección para hoy se titula Arrepentíos y convertíos. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, venimos en este nuevo día reconociendo que somos pecadores, pero suplicando su misericordia, suplicando, Santo Espíritu, que no nos deje, que esté aquí redarguyéndonos para que veamos nuestra pecaminosidad y busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque es a través de usted, Santo Espíritu, que podemos reconocer nuestro pecado y usted nos lleva a Cristo. Háblenos en esta mañana a través del estudio de esta lección, para que no solamente tengamos teoría, sino que lo apliquemos en nuestra vida diaria y vengamos a nuestro Señor Jesús reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos y convirtiendo esta vida que usted nos ha dado en algo útil que ponga en alto su santo nombre. Todo lo suplicamos en el único que hay méritos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Arrepentíos y convertíos. Ahora vamos a estudiar ese llamado que el Señor nos hace, no solamente en el Antiguo Testamento, sino ahora vamos a estudiarlo en el Nuevo Testamento. Cuando nos dice en el Nuevo Testamento, vamos a ver qué encontramos. En la lección comienza, en el Nuevo Testamento, por supuesto, la idea del arrepentimiento es una constante. De hecho, Juan el Bautista comenzó su ministerio con el llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista vino a preparar el camino para aquel que vendría, nuestro Señor Jesucristo, al que ese pueblo había estado, entre comillas, esperando. Pero Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, no le conocieron. ¿Podrá suceder lo mismo hoy que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús? ¿Que Él viene por lo suyo y los suyos no le recibamos? Por eso, el llamado que nos hace el libro de Mateo
Vamos a ver qué nos dice Mateo del capítulo 3, versículos del 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se presenta la idea de regresar en estos versículos? ¿Cómo se presenta esa idea? ¿Qué decía Juan? Arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el Señor también nos dice a nosotros lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está llegando. En otras palabras, volveos a mí. Teshuvá. Volveos a mí. En otras palabras, dice aquí la lección, ¿qué les dice Juan que hagan? Que refleja lo que encontramos en Deuteronomio. ¿Por qué sus palabras tendrían especial relevancia para los fariseos y los saduceos también? ¿Por qué Juan les dice generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si leemos el versículo 7, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¿cuántos de ellos, de fariseos y de saduceos, se arrepintieron y se bautizaron? Pero ¿cuántos no? Y a nosotros también se nos dice: ¿cuántos de nosotros vemos bautismos? Y en el momento hemos decidido bautizarnos, pero seguimos viviendo como vivíamos antes. Eso es lo que pasaba con estos fariseos y saduceos, que no vivían a la altura del llamado, que no vivían para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos. Hoy en día, muchos de nosotros podemos ser como esos fariseos y esos saduceos. Pero así como les dijo Juan, generación de víboras. Cuidado, hermanos. Hagamos un examen de nuestra vida. El Señor nos lo dice: examinaos a vosotros mismos. No examines a tu compañero, al hermano. No, es a ti mismo. Porque yo necesito examinarme para poder ver cómo estoy y así buscarme, buscar a Dios
buscar a Cristo, ir a Él con corazón contrito, de todo corazón, y arrepentirme. Jesús, el Señor Jesús, también comenzó su ministerio con llamados al arrepentimiento. ¿Cuántos escucharon ese llamado? ¿Cuántos escuchamos hoy el llamado que el Señor nos hace? En el libro de Marcos, en el capítulo 1, nos dice desde el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que, hermanos, el Señor nos hace el llamado a usted y a mí al arrepentimiento. Y hemos estado estudiando en el libro de Deuteronomio acerca del arrepentimiento, lo que Dios le agrada, no el remordimiento. Que sintamos dolor por el pecado, no por el resultado del pecado. Así que, dice la lección, ya se trate de Juan, hablando específicamente con los líderes religiosos o de Jesús con la nación en su conjunto, la idea es la misma. Llamados a volvernos a Dios de todo corazón. Llamado de Dios al arrepentimiento y a la conversión. No olvidemos, somos pecadores. ¿O no lo somos? ¿Verdad que sí? Todos nosotros somos pecadores, porque en 1 de Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que me dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el llamado del Señor para ti, hermano, hermana, porque el Señor quiere venir por segunda vez para que seas parte de su reino eterno. Y solamente buscándole a Él de todo corazón, arrepintiéndome y convirtiéndome, es como el Espíritu Santo podrá fortalecernos para vivir una vida diaria en victoria. Sigue diciéndonos aquí la lección: somos pecadores, y puesto que Cristo vino a salvar a los pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. No olvidemos el arrepentimiento. Hay varias cosas que debo hacer. Sentir dolor por el pecado. Buscar a aquel que le he faltado. Y es a Cristo. Venir a Él y confesarme a Él. Por eso es que Él me dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Debo de venir a Cristo porque Él es el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A este, dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está en Hechos 15:31. Y el Señor nos dice que si venimos a Él arrepentidos, Él escuchará y estará y fortalecerá nuestra vida para vivir ahora una nueva creación, como el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Así nos lo dice Él a nosotros también hoy. Nicodemo era un religioso, era un maestro, pero no había entregado todo a Dios, a Cristo. Así también Él nos dice a nosotros: tienes que entregarlo todo. Pablo escuchó esas palabras también de parte de Cristo. Y él, usando su libre albedrío, él decidió ya no vivir para el yo, sino vivir para Cristo. Entregó todo a Él, a Cristo. Y por eso Él escribió: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que espera el Señor también de ti y de mí. Confiemos totalmente nuestra vida en los méritos de Jesús. Necesitamos obedecer fielmente la voz de Jehová, nuestro Dios. Mire el consejo que nos da el Espíritu de profecía para el día de hoy. Al acudir Juan el Bautista, esos fariseos y saduceos no lo hacían por motivos rectos. Sus principios y procedimientos eran corruptos. Sin embargo, no se daban cuenta de su verdadera condición. Llenos de orgullo y ambición, no vacilaban en echar mano de cualquier medio que los capacitara para exaltarse a sí mismos y fortalecer sus influencias sobre la gente. Y el bautismo administrado por este joven y popular maestro podrían ayudarles, según les parecía, a cumplir esos designios con más éxito. Sus motivos no estaban ocultos para Juan, quien los enfrentó con esta escrutadora pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si hubieran escuchado la voz de Dios que hablaba a sus corazones, habrían dado evidencias de ese hecho mediante frutos dignos de arrepentimiento. Pero esos frutos no se veían. Habían escuchado la amonestación como si fuera solo la voz del hombre. Se sentían encantados con el poder y la osadía con que hablaba Juan, pero la convicción del Espíritu de Dios no llegaba a sus corazones y como resultado cierto de ello, la palabra hablada no daba frutos para vida eterna. Eso está en Cada Día con Dios, página 195. Nadie está más lejos del reino de los cielos que los formalistas llenos de justicia propia, saturados tal vez del orgullo por causa de sus logros, mientras están totalmente desprovistos del Espíritu de Cristo y están dominados por la envidia, los celos y el amor a la alabanza y la popularidad. Pertenecen a la clase a la cual Juan calificó de generación de víboras, hijos del maligno. Sirven a la causa de Satanás con más eficiencia que el más vil de los libertinos, porque éste no disfraza su verdadero carácter y no se lo ve tal como es. Y se lo ve como tal como es, nada menos que una vida enmendada, frutos dignos de arrepentimiento,
cumplirá los requisitos divinos. Sin esos frutos, nuestra profesión de fe carece de valor. Eso está en Cada Día con Dios, página 195. Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Eso está en El Camino a Cristo, página 23. Así que, hermanos, el llamado de Dios para ti y para mí es que nos arrepintamos de todo corazón, que haya una conversión y que esa conversión traiga frutos de arrepentimiento. ¿Qué respondes tú a Cristo? ¿Qué respondes tú al llamado del Espíritu Santo? La decisión es tuya y es mía. Pero en aquel día, no olvides, todo lo que sembremos, de eso cosecharemos. ¿Cosecharemos para vida o cosecharemos para muerte? La decisión es nuestra. ¿Cuál decisión tomas? Bueno, que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.